No sé si están viendo mi pantalla. ¿Se ve la pantalla? Ya, gracias. Entonces nos habíamos quedado viendo el modelo relacional, que es el fundamento teórico de las bases de datos relacionales como Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, Access y demás. Habíamos dicho que el modelo relacional se utiliza como estructura para organizar los datos, las relaciones. Entonces, la estructura usada por el gestor son las relaciones. Y una relación no es más que un conjunto. Sin embargo, los gestores implementan estas relaciones como tablas. Entonces yo voy a ver una tabla, pero sé que en el fondo esa tabla es una relación, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la diferencia entre una relación y una tabla estaba dada por las propiedades de una relación, que eran 4 propiedades, ¿no es cierto? Una de las propiedades era que no tenía elementos repetidos. Al hablar de elementos nos estamos refiriendo a las tuplas, que son las filas, equivaldrían a las filas en las tablas. No existe orden entre tuplas, porque son conjuntos. Sabemos que las tuplas son las filas. Voy a poner entre filas mejor. No existe orden entre columnas. Por eso habíamos dicho que atributos podrían estar en cualquier orden y tendríamos lo mismo. De hecho, habíamos visto que estas tablas eran iguales gracias a esas propiedades, ¿no? Y que R4 no es una relación. Y la última propiedad que decía que todo valor de atributo es atómico o simple, ¿no? Entonces habíamos puesto como ejemplo que bueno, aquí estas 3 relaciones son iguales porque no existe orden en filas, vemos entre R1 y R2, y no existe orden entre columnas, vemos entre R1 y R3, ¿no? Y todo valor de atributo es simple, entonces vemos que en este caso esta tabla no es una relación porque tiene estos atributos que serían tablas. Entonces yo no puedo tener tablas dentro de tablas, ni conjuntos dentro de tablas, como valores de atributos, o sea, por ejemplo, yo no podría guardar en un atributo toda una estructura. No sé si han visto structs en Java, ¿no? Que son más o menos como las clases, pero sin los métodos, ¿no? Entonces no podría hacer eso en una base de datos relacional. Todo es simple, ¿no? Esa es la otra propiedad de las relaciones. Y ahí nos habíamos quedado. Y lo que les había pedido que lean ahora tiene que ver con la integridad de los datos, ¿no? Entonces, la integridad es otro aspecto que contempla el modelo relacional, tiene que ver con la correctitud de los datos que yo guardo en la base de datos. Entonces, para asegurar que estos datos sean correctos, se tienen reglas de integridad. Hay 2 tipos de reglas de integridad: las reglas específicas o particulares, y estas reglas son particulares a cada tabla y se pueden especificar como restricciones. Entonces los gestores, vamos a ver aquí, les voy a mostrar en Access para que entiendan mejor, ¿ya? Pero ustedes pueden luego ver en SQL Server. Yo sé que no se han podido bajar,
pero para que tengan una mejor idea. Aquí yo tengo una tabla alumnos que tiene como atributos CI, nom, sexo, correo celular, fecha de nacimiento, password. Tengo otra tabla notas que tiene como atributos CI, sigla, gestión, CALIF. Fíjense que yo aquí puedo poner una regla de validación, que la calificación sea mayor o igual que 0 y la calificación sea menor o igual a 100, ¿no? Entonces, puedo poner directo aquí o puedo venir, clic acá y entonces me da, puedo poner, ¿no? Calif mayor o igual a 0. Veo los operadores que hay, los lógicos que sería AND, calif menor o igual a 100. Entonces, yo aquí especifico una regla de integridad, una regla que no me va a permitir ingresar valores incorrectos. Entonces, de esa manera yo especifico las reglas particulares. Y bueno, los gestores tienen mecanismos para permitir especificar esas reglas. Por ejemplo, en SQL Server, si yo quisiera hacer eso, tengo que poner aquí en check constraints, ¿no? En restricciones, o sea, qué cosa tiene que chequear. Entonces aquí añado y pongo mi regla particular, ¿no? Entonces va a depender un poco del gestor. Yo les estoy mostrando en Access porque es como más amigable, ¿no? Es un gestor de escritorio eh, que está diseñado para que cualquier persona intuitivamente pueda manejarse con esto, ¿no? Entonces, por eso les muestro. Luego tenemos las reglas generales. Las reglas generales se aplican a toda relación. Entonces, específicas o particulares, obviamente son particulares. Generales se aplican a toda. Voy a hablar de relación, pero no se olviden que eso significa tabla, ¿no? Nos estamos refiriendo a la tabla. Y estas reglas son las que ustedes han leído al principio de la clase. Entonces, a ver, volvamos a la presentación. Entonces, estamos viendo las reglas de integridad que me permiten asegurar que los datos que yo guardo en la base de datos sean correctos. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos. Nota, este valor 20 que tenemos acá está violando una regla de integridad porque la nota tendría que estar entre 0 y 100. Eso yo lo tendría que especificar en mi gestor, ¿no? Como aquí vemos, hemos especificado la regla particular para que no me dejen ingresar valores que estén fuera del rango. Acá yo tengo peso negativo, entonces estos son valores que violan una regla de integridad particular. No existen en la realidad modelada. Entonces, a la hora de crear estas mis tablas, yo tengo que especificar las reglas. Dependiendo del gestor que esté utilizando, tengo que ver cómo se especifica en ese gestor. Pero tenemos las reglas generales. Estas reglas generales están explícitas en el modelo relacional porque se aplican a toda relación. Y estas son dos reglas. La regla de integridad de entidad y la regla de integridad referencial. La regla de integridad de entidad dice que solo puedo registrar lo identificable. Entonces, si nosotros pensamos aquí en alumnos, voy a ver los datos que tengo de alumno. Aquí tengo mi tabla alumno, no sé si se llega a ver, nombre, sexo y demás. Entonces yo puedo ingresar datos de un alumno. Entonces la regla de integridad dice, toda entidad que yo registro
Y cuando hablo de entidad me estoy refiriendo a una filita de la tabla. Entonces, si esta es mi tabla alumnos, cada una de estas filitas es una entidad alumno. Entonces, la regla dice, yo no puedo registrar ninguna entidad que luego no pueda identificar. ¿Y qué significa identificar? Identificar significa distinguir algo del resto. Por ejemplo, en Bolivia, a los ciudadanos bolivianos nos identifican a través de nuestro carnet de identidad. Por eso es que cuando vamos a votar, tenemos que llevar nuestro carnet de identidad. Podrían haber dos personas que tengan el mismo carnet de identidad. A ver, van a escribir en el chat todos a la cuenta de 3. Van a escribir sí o no. Les vuelvo a preguntar por si no me hubieran escuchado. ¿Podrían haber dos personas en Bolivia que tengan el mismo número de CI? No, ¿no es cierto? Legalmente no, aunque uno nunca sabe. Pero no se puede, ¿no es cierto? Porque si dos personas tuvieran el mismo carnet de identidad, no nos podrían identificar, ¿no es cierto? Si dos personas, claro, no habría manera de distinguir una persona de la otra. Entonces, la manera en la que nos distinguen, nos identifican, es a través del carnet de identidad. Perfecto. Entonces, eso es. En las bases de datos relacionales, lo que se hace es, cada vez que se crea una tabla, se elige un atributo que permita identificar de manera única a, en este caso, a los alumnos. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, yo voy a añadir un nuevo alumno y le voy a poner de carnet de identidad 555. ¿Ya? Entonces voy a poner 5555, que es el carnet de Juan Pérez. Voy a poner Luli, sexo femenino, correo electrónico, no sé qué. Correo electrónico inválido, me dice, porque yo he puesto reglas particulares para que no se escriba un correo inválido. Entonces ve que tenga arroba y punto. El carnet de identidad, perdón, el celular, también yo le he puesto una máscara para que no hayan errores al poner el carnet de identidad, ¿no? Estas son reglas particulares. The table nota by another user. A ver, voy a cerrar esto. Esta tabla. Ya. Aquí voy a poner la fecha, digamos, 10 de abril del 2000, digamos. Y voy a poner mi password, ¿no? Cualquier cosa. Listo. Y aquí me da un error. Me dice, el cambio que estás queriendo hacer no se puede porque estás creando valores duplicados en la primary key. Lo que me está diciendo, en otras palabras, estás violando la regla de integridad de entidad, porque yo no voy a poder identificar a Juan Pérez de Luli. Espero que estén viendo. Entonces, eh, tengo que cambiar aquí el carnet. 5556. Entonces, ahora sí, me va a dejar pasar. ¿Ya? Esa es la regla de integridad de entidad. Entonces, la regla de integridad de entidad dice, solo puedo registrar lo identificable. Si una persona en Bolivia no tuviera carnet, ¿existe legalmente? ¿La puedo identificar? ¿Alguien quiere hablar para que le aumente puntos?
Eh, podría, ¿sí? Se puede elegir un atributo. Ya. Está perfecto. Eso es en la vida real, ¿no? En la vida real se puede ver con el certificado de nacimiento. Entonces tenemos diferentes mecanismos para identificar a las personas, pero al final, a través del certificado de nacimiento, yo puedo sacar mi carnet de identidad y al final elegimos algo que nos va a permitir hacer todas nuestras cosas. Cuando yo voy a hacer un trámite, me piden mi carnet de identidad, no mi certificado de nacimiento, ¿no es cierto? En este caso, en la base de datos, yo elijo un atributo y digo, voy a cerrar, voy a ver esta tabla en vista de diseño, ¿ya? Entonces yo digo, yo voy a tener todos estos campos que son datos de estudiantes, de alumnos, y el atributo CI va a ser único, es el que me va a permitir identificar a mis alumnos. Entonces, yo no voy a permitir que dos alumnos tengan el mismo carnet, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, yo elijo. Si yo voy a tener el problema de que puedo tener alumnos que no tengan carnet de identidad, entonces yo voy a elegir otro atributo que me sirva de clave principal porque esta es una base de datos, ¿no? Es una tabla. Eh, pero podría ser el carnet de identidad si yo sé que todos mis alumnos van a tener carnet de identidad. Entonces, si una persona no tuviera, voy a ver esta tabla en vista de hoja de datos. Si una persona no tuviera carnet, voy a tratar de añadir una nueva persona. Digamos yo, Tatiana, sexo femenino, voy a dejar arroba. Voy a dejar vacío mejor. Listo. Si hago esto, me dice error porque la clave principal no puede ser duplicada. Pero hay un valor nulo. A ver, voy a hacer que... Allá voy a hacer que... mm, en otra base de datos. Voy a usar, les voy a mostrar aquí. Lo que pasa es que yo he declarado esta base de datos para que por defecto ponga en el valor de CI 0. ¿Ya? Entonces, por eso es que no me está dando lo que quiero. Vamos a hacer aquí en SQL Server, así también ustedes ven mejor. Aquí yo tengo la tabla alumnos. Voy a ver las 200 primeras filas. Fíjense, yo voy a añadir un alumno aquí, eh, Albert, digamos, sexo masculino. eh, mm, Ay, esto me está generando automáticamente. Ya, no era lo que quería. Voy a crear una nueva base de datos. A ver, aquí creo que esta está sin datos, ya. Aquí voy a añadir una nueva tabla. Entonces, tables, new table. Entonces voy a poner CI, digamos, CI, que sea un número, num, que sea una cadena. Voy a poner sexo, que sea un char de tamaño 1. Esto que sea un char de 10. ¿Ya? Y voy a elegir esta como clave principal. Para hacerlo, marco ahí, clic derecho y set primary key. Con esto le estoy diciendo, este va a ser el identificador de esta mi entidad, ¿no? Listo. Ahora todos mis alumnos tienen que tener el carnet como identificador. Voy a cerrar esta tabla y le voy a poner el nombre alumno. Entonces ya se creó mi tabla
alumno en esta base de datos. Voy a cerrar esta, porque estoy trabajando con otra base de datos ahorita. Aquí están, voy a refrescar esto. Y aquí está la tabla que acabo de crear, que es la tabla alumno. En este momento, mi tabla está vacía. Si yo pongo Juan, sexo masculino, bueno, me dice no puedes porque necesito un carnet. Me va a obligar a poner un carnet, creo que he escuchado. Me va a obligar a poner un carnet, sexo masculino. Me dice error. Mi identificador es CI, entonces yo no admito a nadie que no tenga carnet. Entonces voy a tener que poner un carnet. Voy a poner el carnet 1, digamos. Entonces ya me deja pasar. Acá, si pongo 1 otra vez, me dice problema. Yo no permito que hayan dos personas con el mismo carnet. Tienes que poner otra cosa. Entonces ya le digo 2, Ceci, sexo femenino. Y así, ¿no? 3, bueno, yo pongo lo que quiero, ¿no? Ana, sexo femenino y así. Entonces, esa es la regla de integridad de entidad que se aplica a toda relación. ¿Ya? Solo registrar lo identificable. Entonces, si para registrar lo identificable yo tengo que elegir un atributo que sea clave principal. Entonces, les explico qué es una clave principal. Una clave principal llamada también primary key, llave primaria, todos estos son sinónimos. Es un atributo quizá compuesto que identifica de manera única a cada fila tupla de una relación, que es lo mismo que fila de una tabla. Clave escogida entre las candidatas. Entonces, imagínense que yo estoy queriendo crear, voy a ponerme mi pizarra. Digamos que yo estoy queriendo crear una tabla alumno. Y entonces, ya. Entonces yo voy a pensar que mi tabla alumno va a tener como, voy a poner los atributos de alumno. Entonces, así. Voy a pensar en cuáles son los atributos de una tabla alumno. Un alumno tiene un carnet, tiene un nombre, tiene un código, ¿cómo se llama el código que tienen ustedes en el WebSys? ¿SIS? ¿Cómo es? ¿Código SIS? Ah, ya. SIS, que es el código SIS que ustedes tienen en el sistema. CI nombre, podrían tener registro único nacional, digamos, que es tipo carnet de identidad, teléfono, dirección, todos estos son datos de un alumno. Y entonces acá yo tengo que elegir un atributo que podría ser compuesto, que va a ser la clave principal. Entonces, de todos mis atributos, ¿cuáles son candidatos a identificar a mis alumnos? A ver, ¿cuáles serían candidatos a identificar a mis alumnos? El CIS, muy bien. CI y RUM. A estas se las llama claves candidatas. Son los atributos que podrían identificar a mis alumnos. ¿Ya? Ahora, yo de estos candidatos voy a elegir uno. Digamos, voy a elegir con verde. Voy a elegir, he decidido que sea CIS, la clave principal. Entonces a esta la llamamos clave
principal. Y a estas otras, las voy a poner con rojo, se las llama claves alternativas. Para fines prácticos, una vez que yo elegí mi clave principal, estas claves alternativas ya no juegan no me interesan en realidad. Lo que me interesa es la clave principal, ¿ya? Entonces, a ver, voy a aumentar estos atributos yo acá. Voy a poner, voy a ir a voy a cerrar esta tabla y voy a venir acá y voy a ir a la vista de diseño. Voy a quitar esto como clave principal, ¿ya? Y voy a añadir los otros atributos. Sys, código Sys. Pondré mejor código. No, le pondré el mismo nombre que le puse. Sys, registro único nacional. El código Sys es un entero. Y el registro único nacional no tengo idea. Vamos a suponer que es un entero. No sé cómo será la verdad el registro único nacional. Entonces, mis candidatas son esta y esta. ¿Cómo sé que un atributo es candidato? Tiene que cumplir dos propiedades: unicidad y minimalidad. Vamos a ver después qué es minimalidad. Unicidad quiere decir, no pueden haber dos alumnos que tengan el mismo CI. No pueden haber dos alumnos que tengan el mismo código SIS. No pueden haber dos alumnos que tengan registro único nacional. ¿Podrían haber dos alumnos que tienen el mismo nombre? Sí, no. Sí, entonces quiere decir que no cumpliría con unicidad. Entonces no es clave candidata. ¿Sí? Entonces, para ser clave candidata, para ser claves candidatas, deben cumplir dos propiedades. Dos propiedades, las voy a anotar acá. Unicidad. O sea, tienen que ser únicos, tienen que ser valores únicos. No pueden haber dos entidades que tengan el mismo valor de clave principal. En nuestro ejemplo, no pueden haber dos alumnos que tengan el mismo SIS o el mismo room o el mismo CI. Por eso es que todas estas están como claves candidatas. La otra propiedad que deben cumplir es minimalidad o irreductibilidad. Esta propiedad dice que si el atributo es compuesto, en este caso todos estos mis atributos son simples. ¿Cuáles son los atributos compuestos? A ver. A ver, vamos a hablar. Ejemplos de atributos simples. Vamos a hacer en una tablita. Ya, aquí vamos a poner ejemplos de atributos simples y aquí ejemplos de atributos compuestos. Entonces, sea la tabla alumno, que es la que hemos creado, que tenga CI, código SIS, registro único nacional, ¿qué más era? Nombre, teléfono, dirección. Entonces voy a poner ejemplos de atributos simples. En esta tabla son atributos simples. CI es un atributo simple. SIS es un atributo simple. Room es un atributo simple. Nombre es un atributo simple. Teléfono es un atributo simple. Direct es un atributo simple. Ejemplos de atributos compuestos. CI
Cis es un atributo compuesto. También es un atributo compuesto CI, CIS y room. También es un atributo compuesto CI, nombre. ¿Sí? Entonces, a esto se los llama atributos compuestos. ¿Ya? Entonces, la clave principal, una candidata clave, una clave candidata es un atributo quizá compuesto. Van a disculpar que no ponga acento. Quizás compuesto. Entonces, la clave candidata podría ser simple o podría ser compuesta, que cumple con unicidad y cumple con unicidad y cumple con minimalidad. Entonces, si vemos CI, cumple con unicidad. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos alumnos que tengan el mismo CI. ¿Sí? CIS cumple con unicidad, porque no pueden haber dos alumnos que tengan el mismo código CIS. Room cumple con unicidad. No pueden haber dos alumnos que tengan el mismo código room. Nombre no cumple unicidad. No cumple unicidad, ¿no es cierto? Ya. No cumple unicidad. ¿Por qué? Pueden haber dos alumnos que se llamen lo mismo. ¿Teléfono cumple con unicidad? Sí, no. Escriban en el chat. A la cuenta de 3. En realidad no cumple con unicidad. ¿Quién me dice por qué no? Perfecto, el teléfono podría pertenecer a una familia, dos alumnos que compartan el mismo teléfono, el mismo celular, aunque fuere celular, ¿no? Entonces, basta que se pueda dar algún caso, ya no cumple. O sea, esto siempre se debe cumplir en todos los casos. Entonces, lo normal es que cada cual tenga su celular, pero podría darse el caso de que un alumno comparte el celular con su hermano, qué sé yo, ¿no? Entonces, no puede ser. La dirección tampoco cumple con unicidad. Entonces, estos tres cumplen la condición. Pero además, estos tres cumplen con minimalidad, porque son atributos mínimos. Son mínimos al ser simples. ¿Ya? Todo atributo simple que cumpla con unicidad también cumple con minimalidad. ¿Ya? Ahora, fíjense esto. Ya. C y CIS cumplirá con unicidad. ¿Quién me dice por qué sí? Ya, son únicos, entonces nunca se va a dar el caso que se repitan el valor del carnet y el valor de CIS. O sea, no pueden haber dos alumnos que tengan estos dos valores, el mismo valor en CI y en CIS.
En otras palabras, si tuviéramos, voy a hacer aquí, si tuviera aquí alumno, CI, room, SIS, room, nombre, teléfono, dirección, voy a poner aquí datos, ¿ya? Entonces, yo puedo tener el alumno con CI 1, su código SIS que es 2 y su registro room es 45, digamos, nombre Juan, teléfono 4, dirección de 1. No se va a poder dar el caso que tenga 1, 2, 48, digamos, Ana, teléfono 5, dirección de 2. No se va a poder dar este caso, porque no pueden haber dos alumnos que tengan el mismo CI y tampoco pueden haber dos alumnos que tengan el mismo SIS. Pero juntos, si cumplen, si CIS cumple con unicidad, ya de hecho sé que CIS también cumpliría con unicidad, aunque esto se repita. A ver, perdón. Si CI cumple con unicidad, aunque el 2 se repita, seguiría cumpliendo con unicidad. A ver, se va a notar mejor acá. Todos estos cumplen con unicidad. ¿Por qué cumplen con unicidad? Vamos a ver aquí en CI nombre. Yo sé que CI cumple con unicidad. Entonces, si cumple con unicidad, y esta también se llama Juan, 1 Juan es diferente que 5 Juan. Entonces, jamás se va a poder dar el caso que dos filas de mi tabla tengan el mismo valor de CI y nombre. ¿Me dejo entender? Pero esta unicidad se da gracias al CI. Sea cual fuera el atributo que yo combine con CI, se va a cumplir unicidad. Pero este atributo compuesto no cumple con minimalidad. ¿Por qué no cumple minimalidad? Porque no es mínimo. Yo puedo quitar nombre y sigo cumpliendo unicidad. Entonces, en este caso tampoco, ninguno de estos cumple minimalidad. No cumple minimalidad, no cumple minimalidad. No sé si me estoy dejando entender. Si bien 6 cis cumple con unicidad, no cumple con minimalidad porque si yo quito cis, sigue cumpliendo unicidad. Si yo quito CI, sigue cumpliendo unicidad. Lo mismo pasa acá. Entonces, para que sea candidata clave, tiene que cumplir las dos reglas. En este ejemplo, como todos mis atributos son simples, todos cumplen con minimalidad también. ¿Ya? Y elijo la clave principal y ya es hora. Sí, o sea, un atributo compuesto es cualquier combinación de atributos simples. Pero se le llama atributo compuesto, ¿no? Entonces, por favor, para mañana una leidita a todo esto, para que mañana podamos terminar esto y consolidar esto, ¿ya? Listo, entonces vamos a quedar acá, voy a dejar de grabar.